El universo funciona perfecto. Su pedagogía, su metodología, la manera en que nos va llevando a cada uno de nosotros a reencontrarnos, a reconocer nuestra esencia, es algo que a mí no me deja de sorprender porque es algo maravilloso y cada uno en particular vive su propia experiencia, tiene su propio camino, tiene sus propias experiencias de vida que nos van llevando a poder comprender que hay un mundo sutil y espiritual, que somos seres espirituales, que estamos por aquí de paso nada más temporalmente, al menos en esta encarnación, luego regresando a vivir muchas más experiencias, pero muchas veces para entenderlo, comprenderlo, aceptarlo, pues el universo se encarga a través de sus métodos que son infalibles y además personalizados de ayudarnos a encontrar esa verdad que luego de aparecer en nuestra vida y de reconocerla, todo empieza a ser diferente. Hoy una invitada, una mujer maravillosa que viene del mundo empresarial, del mundo de los números. Y precisamente gracias a los números es que ella logra comprender que hay algo mucho más valioso y creciente que eso que humanamente nosotros le damos tanta importancia del mundo material y pasar al mundo de lo sutil y ese reencuentro con el mundo espiritual. Le doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy con un testimonio muy lindo, Ana María Gulden. Un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda esta familia, de toda esta comunidad, nos alegra mucho su presencia porque sabemos que hoy va a ser un encuentro revelador, muy lindo y con mucho aporte para todos nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy súper feliz. Gracias, Cristian, porque este canal a mí definitivamente me cambió la vida. Yo sí soy de las personas que digo que ando supremamente agradecida porque me ayudó a salir del closet espiritual, como digo yo. Ya salí y aquí se siente uno muy tranquilo porque puede hablar de todo y que, o esas cosas sutiles, como decías en la presentación, de que no te van a juzgar por las cosas que tú dices o que tú ves o que tú sientes o que no puedes tocar, pero que tú las sientes. Entonces estoy supremamente agradecida de que le demos también la oportunidad a las personas como yo, que hemos sido muy mentales, muy científicas, por decirlo así, muy de Racionales. empresas y racionales 100%. Lo que no se Pues, puede probar no existe, Ana María. sí, total, lo que no se puede tocar, o sea, eso no existe. Cuéntenos su historia. ¿Cómo es esta historia que usted viene de ejercer altos cargos en el mundo ejecutivo, empresarial, financiero, y de pronto la vida ¡fuf! Le empieza a dar un giro? ¿Cómo es esta parte de su historia de vida que siento yo que es un antes y un después en esta encarnación suya? Pues, realmente no fue un giro así, ha sido Ok, muchos avisos, demasiados ok, avisos. Voy a contar un poquito desde dónde por empieza favor. todo esto. Creo que me tengo que ir, por lo menos 50 años atrás. Ya soy una mujer de 60 años y quiero irme desde esa parte donde yo soñaba, tenía unos sueños. Y recuerdo y conversando con mi mamá, que me dice, desde muy chiquitica cogía la almohada y me pasaba a dormir con mis papás. Dicen que todos los niños lo hacen, pero yo estuve muchos años en eso y creo hoy en día que era porque veía cosas, veía muchísimas cosas. Y esos sueños nunca, jamás se han ido, jamás. Sin embargo, apenas ahora ya madurita, por lo menos hace unos 5, 6 años, comienzo ya a comprender un poco más qué es lo que sucede en esos sueños. Entonces, como para contarte un poquito, la típica, soy colombiana, el Gulden o Ana María Gulden es mi nombre de realización, es mi nombre de casada aquí en los Estados Unidos, pero soy caleña, me crié en Cali, Colombia, la salsa, el sabor, bueno, todo esto. Vengo de un colegio también, digo yo, muy mental, un colegio francés, donde teníamos esa parte de que había que ir a estudiar, había que ir a hacer todo lo que hace todo el mundo. Entonces recuerdo cuando estaba ya en el bachillerato, la psicóloga del colegio me llevó pues a mirar qué es lo que iba a estudiar. En un principio yo quería ser psicóloga, pero quién sabe qué vio ella en mí que dijo, no, mira, Ana,
vete más bien por algo que, pues, que esté ahorita, que te puedas acondicionar en lo que pasa en este momento, que es la administración de empresas. Entonces, por ese lado me fui, pero yo seguía ocultando y callando muchas cosas, los sueños, las cosas que veía. Por ejemplo, mi padre muere cuando yo tenía 13 años, pero yo vi su muerte de mucho antes. Pero ¿cómo le iba a contar a la gente que yo veía que mi papá se moría? Imposible. O Exacto, sea, en esta época no había absolutamente nada. Estamos hablando que pues de esto no se hablaba. Yo me acuerdo que había una televisión perdón, un programa en televisión, no sé si recuerdas, no era Misión Imposible, cosas que pasaban muy sutiles, un programa. O sea, yo vivía pegada en ese programa mirando y decía, Dios mío, yo veo esas cosas, yo veo eso en los sueños, pero callada, muy callada. Entonces mi vida siguió transcurriendo entre, yo diría que mi doble vida porque en los sueños veo y veía muchísimas cosas que no podía venir a contar aquí en este terreno, en esta parte terrenal. Entonces, pues transcurrí, fui al colegio, estudié, fui a hacer administración de empresas, tuve pues cargos corporativos en empresas colombianas, llegué al sector financiero, fui corredora de bolsa. eh, de alguna forma ya comenzaba a mirar que los números me hablaban, pero muy callada. ¿Cómo iba a decir en los años 95 una corredora de bolsa que veía números repetidos? Eso no, o sea, no había en dónde. Lo único que nosotros de alguna forma podíamos ver era el famoso horóscopo, pero pues hasta allá. Eso es lo máximo que se hablaba, o de pronto de una carta astrológica, algo así, pero pues callada. Me tocó callar por muchos años. Vi mucha gente que llegaba a mi vida que ya no estaba en este plano. Y bueno, iba y le contaba a las personas, mira, está pasando esto. Mi hermana Mónica, que quien me escuchaba en ese entonces, pues ella me decía, no, Ana, esto no vas a hablar, no vas a decir, la gente dice que estás loca, ¿cómo vas a entrar a un medio corporativo y conversar cosas que no se pueden hacer? Tienes que callarlas. Entonces, pues sin embargo, tenía mis amigos o mis amigas que le decía, oiga, pilas, que por ahí me llegó este sueño y puede pasar esto, esto, esto y esto. Entonces, pues iba y les contaba y me metí en muchos problemas, Cristian, contando también que tenía sueños. Fíjate que recuerdo que una vez llegué donde un amigo y le dije, mira, anoche soñé con vos, llegó una persona rarísima y la esposa estaba por ahí. Te estoy hablando hace como unos 30 años y la esposa estaba alrededor. Y le dijo, ¿cómo así? Esta mujer está soñando contigo, ¿cómo se te ocurre? Eso no está bien. Entonces, pues obviamente dije, no, pues es que venga señora, yo le cuento. Listo, entonces dije, me voy a quedar callada. No vuelvo a decir absolutamente nada de los sueños, me callo y lo dejo para mí. Pero obviamente esto trae consecuencias, no duermo. Hoy en día ya pues las cosas las hago de forma diferente, pero yo no dormía bien. O sea, si yo dormía eh, supuestamente las 8 horas que todos tenemos que dormir, cada hora yo me despertaba con un sueño, con algo y con alguien que llegaba. Entonces, pues la vida me llegó hace unos 10 años, tuve un diagnóstico donde pues algo que no tiene cura y me encontré con una doctora espectacular que me fue llevando al mindfulness, me enseñó a meditar, me enseñó a hacer el famoso Qigong, como a tranquilizarme un poquito y a entenderme. Ella, una médica convencional, una médica hematóloga, oncóloga, directora de un hospital y ayudándome a entender todas estas cosas. Y poco a poco, y eso fue hace solo 10 años, entonces empecé ya como a meditar, a entender que había cosas más sutiles y de darle a mi mente como ese espacio para que decirle, mire, hay algo más allá, tranquila, eso está bien. Y yo creo que después de la pandemia, o durante la pandemia, esto se nos abrió y nos dio ya miedo, ya no nos daba miedo hablarlo ni comentarlo y aparecieron personas como tú, que entra uno y dice, uy, no, eso me pasó a mí y veo esto y esto, ay, no, yo veo igual o bueno, en fin,
todo el tiempo que entro al canal, digo: "Dios mío, esa soy yo, y yo vivo eso". Entonces, pues, en realidad eso es como así, a grosso modo, lo que de esa mente, de esa persona tan mental, como tan terrenal, por decirlo así, súper terrenal. Porque me pasaron muchas cosas y yo como que no entendía, tampoco no me acercaba mucho a Dios, porque creo que toda esta parte también tiene que ver que uno a veces está muy desconectado con lo de arriba. Inclusive, la doctora, de alguna forma u otra, me fue acercando hacia lo más espiritual. Nosotros en el Chikun tenemos una oración muy bonita que decimos: "La cabeza hacia arriba y los pies en la tierra". Entonces, de alguna forma, me fui conectando más, fui ya dándole cabida a todo esto de lo que los ángeles, la parte de la meditación, la conexión, lo sutil, y poco a poco en los sueños me fueron revelando información, y empecé con mi cuadernito y a escribir, y a decir: "Bueno, aquí pasa algo, hasta que aparecieron los números. De una forma muy diferente, no como corredora, no como esa asesora financiera que llegaba y para que alguien llegara a invertir, pues teníamos que ver el data y los números, cómo se había comportado una acción. Yo fui corredora de acciones, y lo que hacía era, pues, ayudaba a Hacer un las personas. análisis. Sí, hacíamos análisis para que la persona fueran y invirtiera en las acciones, pero pues mostrábamos unos números, cómo se había comportado esa acción durante tantos años o qué había pasado. Exactamente me pasó hace 4 años, no, 5 años. Estábamos ya en plena, después de todo esto que nos pasó Sí. en esa época, en el 2000. Yo tengo una empresa, una empresa de viajes con propósito. Es una empresa de viajo, llevo a las personas, pero con unos propósitos no solamente de turismo, sino de ese despertar de conciencia. Y entré a una tribu de mujeres, y en esa tribu de mujeres me di cuenta que había un abanico de todo, la gente hablaba de constelaciones familiares, hablaba de espiritualidad, hablaba de ángeles, hablaba de mil cosas, y llegó una persona a mostrarme la numerología. A mí, o sea, recuerdo que yo le decía: "No, a mí no me interesa nada de eso, mira, nada que tenga que ver con los números, Yo los de esa conozco clase". bien. No, yo los conozco muy bien, yo sé que uno tiene que trabajar, ganar dinero, imagínate, financiera, y mi programación es una programación 8 que ya después les explicaré un poquitico cómo ve uno los números de eso, pero mi programación es una programación 8 donde yo estoy todo el tiempo mirando cómo voy a emprender para ganar dinero. Entonces, nada es casualidad de que yo ya haya llegado también a la administración y que la psicóloga me haya visto por ese lado. Entonces, había una personita, a nosotros nos ponían me acuerdo que eran todos los miércoles, hacer un networking ahí en la parte de internet, y a mí me tocaba esta señora. Y ella hablaba: "Mira, es que yo enseño numerología". Yo: "Sí, sí, no, pero no, no, es que no me interesa, a mí no me hables de esas cosas. Yo hace muchos años hice algo y me conocí, también mi hermana llegó allá, nada que tenga que ver con números, nada que no me muestre una psicóloga, no me interesa, o que me muestre la ciencia". Como a la tercera vez, ella vuelve, aparece en ese networking, y le digo yo: "¿Sabe qué? Listo, pues le compro el curso, ¿cuánto cuesta?". Me dijo: "Tanto". Y comienzo con ella todos los martes a tomar el curso de la numerología, sin saber, nada, simplemente me dio como vaina con ella de decirle cómo le sigo diciendo que no, listo, voy a entrar a su curso. Entré al curso y empezamos a ver los números, lo que era la numerología como tal, desde el autoconocimiento. Recuerdo tanto como que al tercer módulo, ella habló de la sombra y llegamos a mi sombra, y a mí me dio una ira, Kristen, y yo no soy esa, y pum, y cerré el computador y dije: "No, esa yo no soy esa sombra". ¿Cómo se le ocurre a esa mujer que ella no tiene ni idea quién soy y me está diciendo que yo soy esto, esto y esto? Ya después me empecé a calmar y dije: "Bueno, vamos a mirar qué es lo que están diciendo los números". Y empiezo a mirar que los números no solamente son de forma cuantitativa, sino de cualitativa. Y tienen, cada número tiene de alguna forma una vibración, y esa vibración tiene características.
y comienzo a estudiar numerología en forma. Con ella hice un curso básico y empiezo a buscar en las redes. Y creo que fue por esa época donde también salió Cristian Argüello, todo este canal, y entro a donde la maestra de las maestras, tomo la certificación con ella que duró 3 años, casi 4 años. Hoy en día sigo estudiando, pero pues obviamente ya de una forma más diferente y ahora te lo explico por qué. Entonces comienzo a estudiar acerca de los números y le hago la numerología a toda mi familia. Le hago la numerología, sobre todo a mi suegra que vivía en esa época con nosotros. Y yo digo, Dios mío, y empiezo a ver una cantidad de cosas que yo no me las llevaba bien en algunos aspectos porque yo tenía las mismas cosas de ella que tenía que trabajar. Entonces comienzo a verificar con mis hermanos, inclusive con mi padre que ya no vivía, con mi hermana Mónica, que Mónica muere, mi hermana muere hace 24 años. Esa es otra historia muy linda que después te la cuento. Entonces, ella se las cuento. Entonces, pues la idea es que comienzo a estudiar y a mirar a todas las personas y me metí en el cuento de esto de los números y ya no solamente era ya aquí a estudiar los números, sino que en los sueños yo comienzo a hacer mis viajes. Yo apenas estoy conociendo que los viajes en los sueños y me empiezo a encontrar gente o guías que me dicen, mira, esto es tal cosa, haz lo otro, y los números empiezan a aparecer también en los sueños. Y ahí digo, bueno, esto es lo mío, voy a aceptarlo, voy a salir del closet espiritual, voy a seguir meditando, voy a coger la numerología en serio. Y tan en serio la cogí que cuando yo empiezo a prospectar mis clientes o las personas que vienen a pedir por los viajes con propósito, ya empiezo a Sí, hacerles el pináculo y yo ya empiezo a prospectarlas. Entonces, no simplemente les pregunto si quieren un buen hotel de 3 de 3, 4, 5 estrellas, sino en qué momento de su vida, en qué etapa está esa persona. Muy sutilmente yo lo puedo ver, lo podemos ver ya en un programa que tenemos acerca de la numerología y voy llevando a la persona poco a poco a que ella vaya tomando la decisión, no desde esa máscara que mostramos, sino de su verdadera esencia, sobre su programación, y dependiendo del estado o de la etapa en que esa persona está viviendo. Y eso me empezó a dar pues muy buenos resultados. Si tenía mucho problema antes de que la gente tomara decisiones por un viaje, por el dinero, hoy en día no, porque lo que estoy haciendo es, voy mucho más allá, no es simplemente ofrecerle a las personas un viaje con turismo, sino un viaje de autoconocimiento, un viaje al interior desde la misión de ser tú, desde ese poder de autoconocimiento. Y poco a poco, sutilmente, al principio yo no les decía nada a mis viajeros, pero ya les digo, mire, vamos a trabajar con esta parte, yo les recomiendo si van a visitar este sitio, usted ese día la energía la tiene así, les recomiendo esto, papá. Entonces, de alguna forma u otro, pues la numerología entra en mi vida cotidiana, porque así es la corriente que yo sigo, se llama numerología cotidiana y comienza la numerología de alguna forma a ayudarme a tomar buenas decisiones. Primero, a conocerme. Primero, a saber definitivamente quién era yo desde la parte eh, de alma, almática, desde esa parte de a qué vine, cuál es mi misión de vida, cuál es mi esencia y trabajar desde la esencia, mis desarmonizaciones, abrazar la sombra, a entender que esa era mi sombra y que pues cómo de alguna forma irla trabajando poco a poco, algunos retos comprender qué fue lo que pasó hace unos 10, 15, 20, 9 años, o sea, de los ciclos de vida. Empecé a comprender todo eso y dije, Dios mío, esto pues no es la panacea, pero lo es y me va a servir mucho. Entonces, obviamente, eso pues también va unido a otras cosas, porque nosotros no solamente somos números y vibraciones, es una historia, tenemos ancestros, tenemos familia y vivimos en un sitio, en una comunidad. Yo he tenido la gran ventaja de vivir en 4 países. He vivido, pues obviamente, en mi Colombia querida y en Colombia querida he vivido tanto en Cali como en Bogotá y los bogotanos y los caleños tenemos nuestras diferencias,
también, y soy hija de paisas, soy hija de antioqueños y caldenses. Entonces, pues obviamente ahí ya tengo de alguna forma varias culturas dentro de del mismo país, del mismo Colombia. La primera vez viví en Estados Unidos, en el estado de Illinois, 7 años, después 4 años en el estado de New Jersey, y también y empiezas a mirar que hay diferencias dentro de las personas de allá, las personas de acá. Viví 3 meses en el estado de Massachusetts, eso también vas viendo como la diferencia. Tuve la oportunidad Hoy tengo la oportunidad de viajar mucho a Turquía, mi esposo es turco, estoy casada hace 27 años con un turco, entonces, pues, obviamente me ha dado mucho se me ha abierto mucho el panorama a Turquía, un país donde la historia es muy vasta y donde he aprendido muchísimas cosas allá, y he vivido por temporadas en Turquía, y tuve la experiencia de vivir un año en Chile. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando tú empiezas a mirar los números y ves personas de diferentes partes, con diferentes culturas y Sí, todo, pero dices: "Dios mío, si esta persona que es de esta esencia", por decir algún número, pues una esencia de vibración 5 que es la mía, me voy a Turquía y hablo con el turco allá, dije: "Este hombre cumpleaños este día, esa cita, increíble". Cuando hablo con chilenos o aquí mismo en Estados Unidos, digo: los números de verdad sí están, están hablando de quién es sí. uno también". Ana Entonces, María, le hago señor. una pregunta que antes de que el tiempo se nos va muy rápido aquí y quedó aquí como pendiente. ¿Qué pasó con su hermana Mónica? Que usted dice, hay una anécdota con mi Mónica. hermana Mónica. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, sí, mira, Mónica, yo le llevaba solamente un año y medio a Mónica, teníamos una conexión muy fuerte. Mónica se enferma, del estómago, tiene un cáncer, una linitis plástica. Y Mónica, de alguna forma u otra, bueno, nosotros en el año como 97, imagínate hablando de todo esto ya tantos años, yo me siento como las abuelitas. O sea, que en el año 97 hicimos un retiro también de numerología de algo que también se enseña a través pues, de conocerse a través de los números, pero pues hoy en día lo que es, como esa metodología para conocerse, lo entiendo como conocerse desde la imagen, ¿no? Desde la Sí, imagen que uno proyecta o la máscara. Entonces, pues a mí me fue muy bien, yo salí supremamente empoderada en el 97. Eso fue en el 98, perdón, a principios del 98, súper empoderada, tomé decisiones, dije: "Listo, me voy para los Estados Unidos, voy a estudiar". Yo no hablaba inglés en esa época, voy a estudiar inglés, voy a progresar. Pero mi hermana Mónica comienza a darse látigos y decir: "Bueno, yo he sido una mala persona", no tuvo de alguna forma, después de que salimos de esa de ese retiro, pues yo soy muy mental, por lo que hoy en día sé mis números son bastante fuertes en el sentido de que soy mucho más masculina en muchos aspectos, mm, soy muy mental. Entonces, pues yo lo vi, uy, no, aquí me voy a empoderar y me voy a estudiar a los Estados Unidos a los 31 años, no me había casado como todo el mundo, ni tener hijos, ni había hecho lo que todo el mundo de alguna forma a esa edad ha hecho en Colombia. Entonces, pero Mónica se queda en Colombia y Mónica empieza a afectarse, a sentirse mal. Mónica empieza a darte látigos, a decir, no, o sea, yo he sido una mala persona, porque me han pasado tantas cosas. Y ella empieza con un cáncer en el estómago. Durante Solamente llega donde el doctor, pues le hacen todo lo que le tenían que hacer y ella le dice al doctor: "Usted no tiene sino 3 meses de vida a los 33 años, entonces tú tienes 3 meses de vida, ya está de alguna forma invadida, no se puede hacer absolutamente nada". Pero Mónica le dice al médico: "Espérese, usted se puede salir y se puede matar en cualquier momento, y yo voy a vivir lo que pueda vivir. No me metan más quimioterapia, no hagan más cosas conmigo, yo voy a empezar a vivir lo que tengo, yo a tener una mejor calidad de vida". Y Mónica empieza a hablar de cosas que como, ay, voy a ir esta noche vienen a operarme. Y yo, ¿quién te va a operar?
Me dice: "El ángel, Rafael". Yo le "¿De dónde sacas eso?". No, y empieza a hablar de espiritualismo, y empieza a hablar del amor propio, del autocuidado. Pues imagínate yo en los Estados Unidos estudiando y ya estaba trabajando en bolsa aquí, pues yo hablaba de opciones y futuros, a mí Claro, no me interesaba. Y cuando llegaba a Colombia, que en esa época, ese último año que ella vivió, pues yo viajaba mucho y le decía a mi mamá: "Mónica está tan mal, o sea, ¿qué droga le están dando? Esta niña está aquí hablando". estamos. Sí, bueno, ¿qué droga le están hablando a Mónica? ¿Qué droga le están dando a Mónica? O sea, Mónica está delirando, está hablando de ángeles. Se consiguió un oráculo y tira los oráculos y habla de angelitos y que se va a sonar, que se va a sanar y todo. Y empieza ya a contarme a mí varias cosas y me dice, Ani, me deja una carta muy linda, hermosísima. Y como unos 15 o 20 días antes de ella morirse, ella llega a mis sueños y me dijo: "Ana, cree en los sueños, ahora yo te voy a dar uno, es que me siento muy agotada". Íbamos como en una cabalgata en caballo. Yo ya me quiero bajar de este caballo. Dile a mi mami que me deje descansar, que estoy muy agotada, que necesito irme ya, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, pues, yo vi la muerte de ella nuevamente 2 meses antes. Empecé de alguna forma a preparar a mi mamá, le dije: "Mami, ya déjala ir". Mi mamá es una mujer muy fuerte, una mujer que quedó, eh, viuda a los 33 años con 4 muchachitos, digo yo. Sí, le tocó convertirse muy fuerte. Sí, no, ya era fuerte, ella ya Pero no va a hay la mu opción, ¿no? A sí, veces pero la ahí vida sí. con estas pruebas de queda sola, pues, no tienen más opción que asumir los 2 roles, ¿no? El rol de mamá y Sí. papá al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, pues, le dije: "Ya, mamá, deja ir a Mónica". Ella dijo muy fuerte: "Sí, yo ya siento que la tengo que dejar ir". Y mi mamá tiene cosas especiales, pero todavía no las acepta. O sea, mis abuelas ya hablaban, veían sueños, premoniciones, pero ellas no los aceptan. La gente le da susto aceptar esas cosas. Y muchas veces mi mamá y yo conversamos, y ella me decía: "Ay, no, 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 debe ser que estoy muy cansada, eso no es nadie, mamá, contame tu sueño, qué es lo que está pasando". Pero bueno, Mónica se va y comienzo a tener una conexión con ella, pero bellísima. Yo me enfermé, de alguna forma empiezan ataques de pánico, porque al ver tantas cosas en los sueños, o sea, yo no dormía. Y Claro. me daba mucho pánico, muchas cosas. Aquí en los Estados Unidos que se necesita manejar en carro sí o sí, yo ya no manejaba en autopistas. Una vez iba con un taxista y me acuerdo que lo paré, le dije que me estaba dando un infarto y no, era un ataque de pánico, no me subía de los subway. Cuando me subía a los metros, salía muy cansada, agotada. Cuando estaba con personas muy agotadas, o sea, no conocía nada de estas cosas, pues obviamente ni de protección, y ayer escuchándote en el canal, que sí, que hay muchas herramientas para uno empezar a protegerse y he aprendido. Ahora ya pues más de viejita, ya uno va aprendiendo cosas. Aquí tengo uno en la mano, mire, mira, Marta. ¿Sí? Mira, yo tengo uno aquí. Tengo un cristal que siempre lo tengo muy cerquita aquí. Sí, sí. Bueno, entonces ya empieza uno como a protegerse y ya empieza a ver que eso no es venta de humo ni nada, que eso es realmente Claro. algo, porque es que nosotros, y digo yo nosotros, yo me sigo considerando una parte corporativa, somos muy, muy mentales y muy terrenales. Entonces, pues estas cosas se nos hacen inverosímil, o sea, sacadas de libros infantiles. Entonces, Mónica se va, pero Mónica sigue en conexión conmigo, total. Cuando viajo al funeral de Mónica, mi mamá me dice: "Mira, Mónica todavía seguía trabajando, así y todo, ¿por qué no vas a la oficina?". Y en la oficina, ella tiene todas sus cosas. Cuando abro yo el computador, empiezo a ver una cantidad de correos que ella va hablando con personas y habla de todos estos temas. Y fuera de eso le encuentro unos escritos, más o menos unas 5 o 6 páginas, algo que ya había empezado a escribir, que era su libro La segunda oportunidad. Sus primeras páginas, pues, que había dejado, ella no tuvo más oportunidad para seguir escribiendo. Yo cogí esas páginas, dije: "Yo voy a seguir este libro". Te estoy hablando que hace
24 años muere ella y cada año decía, voy a sacar el libro de Mónica, voy a sacar el libro de Mónica. Pero pues no era capaz de escribir. Cada vez que yo escribía y quería contar la historia de ella, me ponía a llorar. Siempre he escrito. Vengo de un colegio francés, como te comentaba, pero mi enfoque fue literario. Entonces, todo el tiempo estuve escribiendo, me encanta escribir, me encanta leer. Y dije, bueno, voy a empezar. Te digo que ese libro, La Segunda Oportunidad, El viaje de Mónica, en fin, estuvo por lo menos 5 años en mi escritorio. Y fue pasando el tiempo, hasta que un día dije: "Ya no más, eso, pues, Mónica no está aquí, ¿qué voy a contar ya? Esas cosas no sirven". Pero fue hasta hace muy pocos, años que dije: "Bueno, yo necesito hablar con Mónica de alguna forma", y busqué Medium, lo que nunca había hecho en mi Mm, vida. Yo le dije: "Yo necesito concretar varias cosas con ella". Y ahí, pues, Mónica me da varios tips. Y uno de esos, pues, no sé si puedo contar aquí, fue bien pueda. Ah, nuestra Montserrat. querida Mon, Sí, sí, que es una maravilla. la conocí aquí en tu canal, Montserrat Torres Rodríguez tiene y una conexión impresionante. divina, divina, divina. Y te voy a contar algo bien curioso, yo la contacté a ella la primera vez hace va a ser 2 años, ahorita el 2026, y cuando ella me decía: "Mira, tan linda", sí, ¿no? "Mira, Ana, es que mis guías, hablan de números y números". Yo no le había dicho que yo era numeróloga, yo estaba totalmente callada. Me decía: "Mira, es que tus guías mis guías hablan de números, ¿será que tú me permites, cuando terminamos esta sesión?". Ella de un respeto total, tirar Sí, las barajas y miramos esos números. A mí me dio mucha risa, le dije: "Bueno, bueno, te voy a ir contando, yo soy numeróloga". "Ah, chica, pues, ¿cómo no me has dicho, amor? ¿Cómo no me has dicho eso?". Entonces le conté, pues, que era numeróloga y ella, pues, empieza ya a regarse y a contarme todo, y Mónica aparece ahí, da 2 o 3 tips bien importantes, los escribo, y de aquí para adelante empecé a escribir ya el libro, y ya el libro ya no era solo de Mónica. Mónica viene en las primeras páginas, donde habla desde imagínate, mi libro se llama El poder del conocimiento, es una saga de 7 libros del viaje al interior, la misión de ser tú. Y Mónica ¿qué hablaba es del este? viaje. Sí, tan lindo, Que lo sí, tengo aquí, que usted tuvo la gentileza de enviármelo. Aquí está. sí, 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 gracias. Entonces, le digo yo a Mónica, le digo yo: "Mónica, habla de ahí del viaje al interior", y vuelvo a leer sus escritos, y yo, hace rato esta mujer me había dado ya el como el título de este libro, lo que tenía que escribir. Entonces, aquí ya empiezo no solamente a contar. Mónica fue el inicio, lo digo porque Mónica me abrió las puertas, también, pues, lo que me pasó con la otra Mónica, se llama mi doctora. Imagínate, yo tengo muchas Mónicas en mi vida. Mónica, la doctora, que aparece hace 10 años. Mónica, mi hermana de toda la vida. Mónica, una colombo española amiga que ha sido mi terapeuta a nivel de constelaciones familiares. Mónica, una colega, entonces siempre ese nombre me llama la atención. Entonces empiezo a escribir a las Mónicas, le dedico de alguna forma este libro. Mónica me empieza a dar, Mónica, mi hermana, empieza a darme tips en las noches cuando estoy escribiendo. Y ya en mi conexión, yo antes de escribir, lo primero que hago es conectarme, meditar muchísimo. Y me da mucha risa porque cuando estoy escribiendo, Mónica tenía un humor muy chévere. Ella contaba chistes, era muy chistosa. Entonces, muy agraciada, no sé, como te ve tantas personas chistosas, para los colombianos es alguien que cuenta chistes, que es cómica, Es ¿cierto? alegre, sí. Es muy alegre. Entonces, Mónica me contaba, pues, me acordaba de cosas cuando estaba escribiendo y las sentía, o sea, cuando viene por aquí te hacen como así y nos sentamos, me he sentado a reírme, a llorar, a a plasmar muchísimas cosas en ese libro. Entonces, pues, esa es la historia de Mónica. Mónica deja su legado de alguna forma. Cuando entras al libro y lo ves, son las primeras páginas de ella. Ella habla y sus palabras son cero editadas. Le pedí a mi editor, no toques. Si tiene un error de ortografía, si tiene cualquier cosa, no lo toque. Lo quiero que deje exactamente. Es impresionante la forma que ella hace 24 años ya escribía.
Ana María, Entonces, cuando la escucho, pues todo el recorrido de la vida que hacían una anotación, cómo cambia todo, y la coloco en contexto con una conversación que tuve con un amigo, eh, frecuentemente, recientemente, y me dice, Cristian, ¿y cómo va todo? Le digo, muy bien, gracias a Dios. Y me dice, ¿y usted cómo ha hecho para tal cosa? Le digo, no, hermano, yo hago lo que tengo, pero gracias a Dios. Entonces llega un momento en que me dice, venga, es que Dios es lo que ha hecho usted en su vida, o sea, ¿y usted qué ha hecho? O sea, usted como que no se atribuye nada. Le dije, mi amigo, yo no me atribuyo nada. Y hago este contexto para preguntarle cómo es ese cambio, ¿no? Porque del mundo empresarial, del mundo racional, del mundo financiero, es gracias a mí. Pero cuando entramos nosotros en la espiritualidad y en esa conexión, uno empieza a darse cuenta, que ya el ego empieza a generar un poquito de espacio para poderme conocer a mí mismo y empieza un relacionamiento completamente diferente. Lo que quiero decir es, la vida cambia, Ana María, entre esa racionalidad y esa vida a través de un nivel de conciencia en el cual yo me doy cuenta quién soy, se vive diferente, cómo ha sido ese cambio. ha sido un cambio, yo diría que de 360 grados, porque ya empiezas a comprender que uno es parte de esa divinidad. A mí me da mucha, o sea, mira, es por primera vez en mi vida, y estoy hablando de estas cosas así abiertamente. O sea, de decir, ya entiendo lo que dicen todas estas personas que le dicen que uno es un pedacito de la divinidad, uno hace parte de esa divinidad. Entonces, comienzas a tranquilizarte que esto es algo temporal. Lo veo en mis sueños. Precisamente esta mañana tuve un sueño súper durísimo y mi esposo no me pudo despertar. Le dije yo, no, es que estaba alegando con alguien que me está diciendo cosas que no debe ser. Entonces, Sí, entonces empiezas ya, no, no, es que esto es tan temporal, hay algo mucho más allá. Hay muchas personas que se me han ido también, se me han retirado, pero me dicen, no, eso de los números es pura, ¿en qué andas vos? Si vos naciste como sí, católica. O, por sí, ejemplo, imagínate, nací en una familia católica, eh, vengo de familia judío sefardita, y eso lo encontramos hace como 4 años. Nos dimos cuenta que mi familia, por el lado de tanto de mi mamá, por todo el lado de mi mamá vienen de judíos, y mi abuelito lo decía. Cuando me estoy casada con un musulmán, mi esposo es turco musulmán. Entonces comienzo a mirar la espiritualidad de una forma totalmente diferente, de una conexión a Dios. Si tú me dices, yo voy a una mezquita y yo oro. Si yo voy a claro, yo voy a claro. la iglesia, yo oro. Si entro a un centro espiritual, pues oro desde la parte que he aprendido a dar las gracias, de vivir en esa gratitud. Y, ay, no, y te digo que, ay, qué relax. Cuando a ti te dicen tantas cosas, sobre todo que yo vengo de una esencia que desarmonizada es la locura, o sea, la locura, pero que ya cuando entiendes que todo eso tenía que pasar para yo ser esta persona un poquito más armonizada que antes, te sientes muy tranquilo y saber de que ya no te angustian tantas cosas. O sea, a mí ya hay cosas que me dicen, no, es que estoy muy fresca. No, no es por fresca. Todo va a pasar, todo es temporal. Hay Así una es. paz, tranquilo, o sea, no se angustie tanto y entender que uno sí tiene una misión. Y la misión es, para mí, en este momento, era conocerme a mí misma y poder llegar con esta información a muchas personas. Y de pronto te va a haber pasado por toda la parte corporativa, la adoro, yo adoro la corporación, Claro, adoro todo esto, porque esto me ha llevado a tener consultantes que hablamos el mismo idioma. O sea, yo le puedo hablar de habilidades blandas, como hablan en las sí, a empresas, nivel pero organizacional, sí, sí, a nivel organizacional, pero resulta que eso también hago cambios. O sea, yo no les hablo de karma, pero les hablo de tareas pendientes. O sea, no les hablo de vidas pasadas, pero le hablo de talentos para perfeccionar. O sea, entrar poco a poco a ese mundo claro. racional para que en las Sí, corporaciones haya Ana esa parte María, más humana. voy a colocarle esto y lo digo con respeto, con amor y con cariño para todas las personas que nos están viendo ahora.
Los seres humanos a veces cuando escuchamos algo de orden espiritual como que generamos cierta distancia, ¿cierto? Pero cuando vamos al médico y el médico nos dice que nos queda un mes, ¡pum! Ya, o que corremos el riesgo, o que estamos cerca. Ahí es como si eso es inmediato, es impresionante. Entonces, yo me pregunto mucho eso y lo digo con respeto precisamente para la comprensión de todos nosotros. Nos negamos a una realidad, pero cuando se nos acaban los recursos humanos, ¿cierto? Que es cuando un médico nos dice 6 meses, entonces nos abrimos y empezamos a explorar. Es decir, pareciera que la espiritualidad fuera la última alternativa que nosotros buscáramos para podernos encontrar. Y cuando nos encontramos, empezamos a entender muchas cosas. Y lo coloco solamente por esta razón, y lo digo con mucho amor, como siempre lo compartimos acá. Si lo hiciésemos antes, esa es la invitación que yo siempre le digo a todas las personas, ¿no? No hay que esperar que algo suceda. No hay que llegar al punto en que una quiebra económica me lleve a mí a buscar esto. No, esperamos todos esos momentos críticos, esas noches oscuras, como se llaman popularmente, la llamamos nosotros popularmente, para tener esa apertura, ¿no? Y sucede con ricos, con pobres, con todo el mundo. O sea, Con todo el llegamos a mundo. ese punto crítico y ahí sí, ¡pum!, abrimos la puerta para poder escuchar algo, porque el recurso humano se acabó. Por todos lados. Y si mira, es así, mira a Mónica. Mónica de alguna forma se despierta, ella se va, ella me decía, Ani, a mí me dicen Ani, mis amigos y mi familia me dice, Ani, ¿sabes qué? Donde estoy súper bien, o sea, me siento súper tranquila. Yo sí vine a cumplir mi misión y mi misión es Esa ha poder, sido comunicación con su hermana. sí, Qué impresionante. maravilla. Y también me han ayudado pues Mon, que la he visto en 2 ocasiones, y otra persona Sí. que me ha ayudado. Que, sí, y es más, mi hermana me dice en estos días, en una de esas comunicaciones, me dice: "Dígale que para qué consulta y paga tanto, si ya ella ya sabe que yo estoy ahí, que estoy pendiente de ella siempre, que me siga más bien, que ahí estamos". Entonces, sí, Mónica de alguna forma transmuta. La primera vez que escuché la palabra transmutación fue porque una medium me dijo: Vea, que aquí le manda a decir su hermana que apunte, que en el cuaderno y que busque qué quiere decir transmutación". Entonces, esa palabra nunca la había escuchado, pues listo. Mónica transmuta de alguna forma muy tranquila. También voy a contar algo que cabe en este momento, es que mi mamá, yo soñaba mucho con mi papá. Y mi papá, pero en todos los sueños él estaba muy intranquilo y siempre venía a decir: "Yo estoy vivo, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes". Entonces, una vez, ya después de 40 años, me senté con mi mamá y le dije: "Mami, cuéntame qué es lo que pasa con mi papá, qué es lo que sucedió". Entonces, me contó algo y me dijo: "Pero hombre, bueno, tú no me crees, pídele perdón, o dile que él no tiene que pedirle perdón a nadie, tranquilo, para que este hombre descanse". Porque en una de esas también por medio de una medio, Mónica me dijo: "Mira, ayudémosle a mi papá, que mi papi no está bien, no está ni siquiera aquí conmigo". Entonces le digo yo: "Listo". Entonces le dije: "Vea", le dije a mi mamá: "No me crea, créame lo que sea, pero por favor haga esta noche, ore, ore por él". Y al otro día llama a mi mamá: "Oré, lloré, ya lo perdoné, listo, ahí está, ahí se lo mando". Y hoy en día cuando veo a mi papá lo veo feliz, lo veo siempre con un primo que ya murió y el hombre está súper bien, lo veo bailando, lo veo tranquilo. Eh, no, pues sí, sueños, Cristian, todos los que quieras, todos los días me llega algo, pero pues obviamente uno ya empieza como a guardarlos. Y volviendo a lo que tú me estabas preguntando, sí se necesitan eso, lamentablemente, por ejemplo, yo que viví caídas, cambio de países, no pude tener hijos, bueno, una cantidad de cosas. Tengo que enfermarme hace 10 años, ir donde una doctora a que ella misma me dijera: "Ana, ¿cuál es su propósito de vida?". Yo dije: "Pues hacer dinero". Así le Sí, contesté. Me sí, dijo: "Mira, sí. te vas y te vas, o sea, quiero que te vayas este fin de semana", eso fue en Bogotá, y escribas qué es tu propósito de vida. Yo me sentaba y decía: "¿Pero cuál es mi propósito de vida?". Pues, creo que todos venir a hacer dinero y tener casa, carro, beca y todo y estar bien. Y un día
en una consulta, pues a mí no me podían dar nada porque pues eso no tiene, una aspirina que me dan para bajar ciertos números de la sangre. Entonces, sí, Otra vez los entonces, números. sí, los números. Entonces, yo Es me que tomo todos son eso, números, sí. sí, y llego allá donde la doctora y le digo: "Mira, ¿y qué me vas a dar hoy?". Y me pasa un papelito y me dice: "Este fin de semana, eh, mirar las películas de Kung Fu Panda". Y salgo, yo le digo a mi marido es matemático, programador, y le digo yo: "Mírame lo que me está entregando esta señora, ay no, yo en manos de quién está, me está diciendo que vaya a ver Kung Fu Panda, la película de Kung Fu Panda". Entonces voy, la veo 3 veces y empiezo ya a entender qué es lo que quiere decir la película. Ya entiendo también de alguna forma qué es lo que es el Qigong, los movimientos, la energía, el chi. Y digo, eso es lo que ella está tratando de enseñarme. Pero me tiene que pasar eso para yo poder entrar a un mundo más sutil. Y hace 4 años me tiene que pasar algo mucho más fuerte, que lo escribo, no va a ser el spoiler, lo escribo ahí en el libro, para poder decir: "Listo, ya, ya, is enough, es suficiente, es tiempo ya de Ana María de abrirse sin miedo, contar y ayudar", porque fíjate que muchas veces cuando yo estoy en consulta, yo soy consultora, no soy terapeuta, cuando estoy en consulta, eh, de alguna forma u otra, yo tiro el oráculo, pero no le digo nada a mi consultante, eso es para mí, y me salen los ángeles de la reconciliación, del perdón, de la salud, y estoy con una consultante hablando de cosas de esas. Digo, Dios mío, o sea, esto ya la parte más sutil ya la estoy eh, trayendo a mis consultas sin tanta pena. Hay personas que le cuento, hay otras personas que simplemente eso es para mí y para que desde allá arriba me ayuden a poder continuar haciendo una buena función, a que entregue de alguna forma la información que deba ser. No te estoy Perfecto. diciendo, no canalizo, pero sí de alguna forma que esta voz mía, de alguna forma, primero no tartamudee mucho porque tartamudeo mucho. Segundo, que se tranquilice y que entregue las cosas con Claro. amor y con tranquilidad, no con temor. Y además hay otra cosa, Ana María, y es que pues, como usted estuvo en el mundo empresarial, amigos son del sector o personas son del sector, conocidos, que también tienen las mismas características que usted tenía anteriormente y que permanecen en uno, pero que ya de una forma moderada, y es la racionalidad o el deseo de poder alcanzar. O sea, esas características hacen que las personas confíen más y poquito a poquito, sin ser el objetivo final, termina convirtiéndose en la posibilidad de ayudar a otros a que también vayan dando su vueltica a esa cabecita y vayan comprendiendo lo que hasta ahora tal vez las experiencias no han sido lo suficientemente contundentes para que se abran a conocer esto, y que yo Sí, creo que no hay necesidad. Yo soy de los que creo que no hay necesidad de llegar a esos puntos, pero nos pasa porque nos olvidamos de empezar a trabajarnos y, como usted lo dice en su libro, trabajar el poder del autoconocimiento. O sea, no tengo ni idea de quién soy. Y como no tengo ni idea ni tampoco me interesa conocerlo, entonces el mundo se encarga de pegarnos un sacudón para que nosotros digamos, ya entendí. O sea, y sí. esa función yo creo que usted le puede ayudar, le ayuda a muchas personas en ese caminar. Sí, siento que sí, 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 es así. Y se convierte de alguna forma, no solamente es mi misión, yo siento que ya, no siento, es así, es la misión, me encanta, pues aquí me puedo quedar horas hablándote de los números, de las vibraciones, de todo lo que veo, porque, porque sí, es muy bonito poderle decir a la gente del idioma que hablan las personas. Y eso también me ha enseñado mucho respeto, porque cuando uno empieza a ver las esencias de cada persona, te das cuenta que a un palo de mango no le puedes pedir peras. Lo digo así abiertamente en un Claro. ejemplo muy coloquial, porque en realidad nosotros somos tan diferentes. En estos días alguien me decía, pero es que mira, ¿por qué no hace eso? Déjalo en paz, es que esa persona no tiene la capacidad porque de pronto esta vibración no está y la tiene que trabajar. Por ejemplo, yo tengo 2 vibraciones que trabajo muchísimo. Y mi sombra es súper miedosa, pero pues esa es la peor, de las, digo yo, de las miedosas, miedosas.
Entonces, pues de alguna forma u otra, también yo venir trabajar, yo estoy trabajando y yo le cuento a mis, Eso es lo lindo, eso es lindo, lo lindo. sí, a mis consultantes diciendo, mira, es que yo todavía trabajo mi miedo, yo trabajo, o sea, el que diga aquí que está trabajado ya no está acá. O sea, esto es un trabajo diario, Totalmente. diario, diario, diario. Y no nos vamos, y hasta que nos vamos, seguiremos trabajando en nosotros mismos. Nadie termina de conocerse en muchos aspectos. Yo no estoy diciendo que esto es lo último, pues, pero sí ayuda, es una brújula que te ayuda a conocerte un poquito más, a conocerte a ti y a comprender al demás. Yo me volví mucho más empática. Claro, Imagínate, la para mí no es, yo no sabía ni qué era ser empático ni altruista. Yo no tenía ni idea de esas 2 palabras en mi léxico. Y no solamente ahorita en el léxico, sino que las empecé a ya a vivir y a vibrar con ellas y agradecerle a la personita que un día me entregó, agradecerle a la enfermedad, agradecerle totalmente a Dios, que es que te pone las cosas para que tú de alguna forma te muevas, te zarandees, digo, bueno, por aquí es, por aquí es. Pero bueno, es lo que tú dices, es no esperar, no esperar a que nos enfermemos, no esperar que alguien se nos vaya, no esperar a tener una enfermedad. No, hay cosas sutiles, no todo se puede tocar. Inclusive, y ya cuando tú empiezas en este movimiento, digo porque es un movimiento en realidad, en este movimiento de conectarte, de comprender, de amar, increíble, yo hablando de estas cosas de amar, ¿cierto? Chévere. Se autoescuchan ahora y dice: ¿Qué?". Sí, tan lindos. Es que me costó aceptarme, Claro, Cris. Fíjate, me costó mucho. Financiera, tengo 3 especializaciones en finanzas, en mercadeo, en turismo. Entonces, tú no te, o sea, esto para mí, ahora ya hablo de otras cosas. Voy a hacer el diplomado de sueños, voy a entrar a ya una certificación de numerología, de constelación. O sea, ya genial. sí, mis estudios son ya puedo decir, de otra forma más sutil y poder seguir acompañando a las personas desde lo que yo conozco y doy como veracidad y que le Va digo uno yo, comprendiendo cosas, ¿no, Ana María? Uno va sí, comprendiendo poquito a poquito y sí, dice: "Oiga, venga, esto, pues, lógicamente a nosotros nos educaron fue para sobrevivir, no para aprender a vivir". ¿No? Y para exactamente. sobrevivir hay que ganar dinero. Entonces, y los papás le dicen al hijo tan pronto termina su bachillerato en Colombia, ¿no? La secundaria, y le preguntan, bueno, ¿y usted qué va a hacer con su vida para que gana dinero? No, ¿qué le hace feliz? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le anhela su corazón? Porque estamos enfocados en la supervivencia, ¿no? Y venimos muchas veces de carencias familiares y hace que entonces vamos a esforzarnos más para poder tener, porque Para la más seguridad no tener. la da aquí. Y un día la vida nos dice, venga, está bien, pero mire esta partecita. Si la mira, eso que tal vez usted está buscando por este lado puede darse de una manera completamente diferente, mucho más tranquila, mucho más amorosa, en desapego de aquellas cosas que creemos que terminan siendo nuestras, Ana María, que no lo son. Sí, claro, claro está. Y te voy a decir algo y te lo digo así abiertamente, es que y el dinero se necesita, el dinero es Sí, se necesita. energía. En el mundo material, sí. Es el claro, en el mundo terrenal lo necesitamos, pero qué rico que uno pueda estar ganando dinero o esa energía desde el servicio, desde el poder ayudar a los otros. Se está ayudando a uno mismo, porque eso es lo que yo he podido entender en este proceso de Sí, autoconocimiento. Me he ayudado a mí y le estoy ayudando a otros y por ende, pues, soy feliz en lo que hago, me encanta, y fuera de eso, pues obviamente me estoy viviendo en este plano terrenal donde necesito comer, necesito vestirme, necesito ayudar sí, a otras personas, pagar colegios, bueno, en fin. Entonces, no, si uno hace lo que uno es feliz, todas esas cosas van llegando, cierto. porque esa felicidad te va dando mucha sabiduría y esa sabiduría te va dando servicio. Y pues obviamente todo eso, uno más, ok, uno más uno más uno más uno más uno, va dando un número y ahí volvemos a los números también. Sí, vamos aprendiendo. Este es el Sí. camino, la escuela, la vida es una escuela donde vamos aprendiendo y vamos poco a poco ah, encontrando el sentido de ese propósito de estar acá.
Mi querida Ana María, muchísimas gracias. A nombre de toda esta comunidad, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda esta familia de la cual usted hace parte y de esta comunidad de la cual hace parte, muchas Gracias, gracias por este tiempo. Aquí tengo el libro que ella generosamente me envió, El poder del autoconocimiento, con dedicatoria, con todo muy lindo. Pues muchísimas gracias. Y ustedes tienen aquí gracias. también una herramienta que les puede ayudar, porque Ana María dijo algo hace un ratico atrás. Amo la lectura y amo escribir. El que ama la lectura y el que sabe poco a poco ir tomando este conocimiento para su vida, llevándolo a la práctica y verificándolo, la vida se hace completamente diferente, Ana María. Sí, Es señor. un Así libro es. jamás será un gasto, jamás será un gasto, jamás. Mm. Un Es una gasto es otra cosa, no sí, total. para no catalogar, pero un libro siempre será Ah, una inversión para poder eso es, aprender. Eso es una inversión y el que tiene sí. conocimiento vive completamente diferente cuando lo ha verificado en su vida. Mi amiga querida, gracias, Dios le bendiga, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias a a esta bella comunidad. Yo soy estudiante de esta comunidad también. Es un honor haber estado aquí. Gracias, mi Cris. Ana María, muchísimas gracias. A todos ustedes un inmenso abrazo. Dios nos siga bendiciendo a todos nosotros. Y me despido como siempre, recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso, inmensísimo abrazo. Bueno, acabo de terminar una entrevista y estoy súper feliz porque me abrí tal cual, auténtica de lo que soy, de lo que hago y pues obviamente es algo que le va a servir a muchas personas. Quiero invitarlos a que ustedes escuchen esta entrevista que me hacen acerca de ir desde la parte de la parte corporativa o empresarial, llegar hasta la parte ya mucho más espiritual.